Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora de este hermoso día. Hoy es una buena oportunidad, es un buen momento, es un buen espacio que tenemos y todos quienes nos unimos como uno solo, hacemos bien. Hacemos bien porque estamos trabajando en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hay una frase que dice que es bueno para mí lo que sea bueno para mi alma. Si quiere anotar eso, sería muy bueno. Es bueno para mí lo que es bueno para mi alma. Hoy les invito a que oremos por un momento. Hoy vamos a tener la oración, la vamos a extraer de la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 10, los primeros 6 versículos. Quiero que por favor se ubiquen ahí, pero vamos a orar. Vamos a orar como una introducción para decirle a Dios que nos hable, que podamos entender su palabra, que podamos asimilarla, que nuestro corazón, que nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser está dispuesto a ser renovado por esa palabra, ser transformados, que verdaderamente la palabra surta efecto en cada uno de nosotros. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, mi Rey. Estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor, por cada bondad, por cada beneficio, por cada misericordia, por tu presencia en nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo tan especial en que podemos acercarnos, como dice tu palabra, confiados y confiados porque lo hacemos a través de tu Hijo Jesús de Nazaret. Él es el conducto, Señor, que nos lleva a ti. Él es la fuente. Él fue quien abrió el camino. Él fue quien nos enseñó a tener comunión contigo, Señor. Él fue el que nos volvió a unir a ti, porque antes éramos contrarios, antes éramos enemigos tuyos, Señor. Pero por la gracia de tu Hijo Jesús, por el sacrificio que Él efectuó en la cruz del Calvario, estamos nosotros aquí, Señor, de pie y inclinados también ante ti, Señor mío, pidiéndote a ti que sigas obrando, que no nos sueltes de tu mano, Señor, que no nos abandones un solo instante, Dios, porque tu presencia en nosotros es muy importante. Señor, es más importante aún que el aire que respiramos, que el alimento que consumimos, Señor. Es más importante, Dios, que cualquier persona o cualquier cosa, Señor del cielo. Tu presencia, Señor, es lo que nos mantiene vivos, Señor. Tu palabra es la que nos vivifica. Tu Espíritu Santo es el que nos guía, nos orienta cada día, Señor. Y te rogamos que se mantenga esa gloria tuya en nosotros, esa presencia. Razón tenía Moisés cuando dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos permitas movernos, no nos permitas hacer cosas, Señor, que no podamos hacer contigo. Señor, gracias por cada familia, por cada persona que representa una familia, que seas tú bendiciéndoles de una manera muy especial, que sea tu gloria, Señor, manifestándose, que se corran velos, que se quiten esos muros, esas murallas que impiden avanzar, que impiden crecer, que impiden ser mejores cada día, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy rogamos, Señor del cielo, a ti, como dice tu palabra, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti con oración, con ruego, con súplica, pero también con acción de gracias. Señor, gracias Dios de la gloria, porque hoy van a suceder cosas gloriosas. Hoy tu palabra va a calar hondo en nuestros corazones y nos disponemos, Señor. Atamos todo pensamiento y lo llevamos cautivo hasta que te obedezcan a ti, Padre de la gloria. Decretamos, Señor amado, que tu palabra va a poder entrar a nosotros y va a producir el efecto para lo cual tú la envías. Tu palabra, Señor, que nos vivifica, que nos lava, Señor, cada día, Dios. Que tu palabra hoy haga mella en nosotros, Señor. Que tu palabra, Dios, nos oriente, nos conduzca y nos lleve en fe hacia ti, Dios amado, a una mejor convivencia con las personas que nos rodean,
a una mejor convivencia consigo mismo, Señor. Que hoy todos podamos ser edificados, ser nutridos, ser alimentados con tu palabra. Por eso tu Hijo Jesús le respondió al enemigo en la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y nosotros lo hemos experimentado, Señor. Que nunca falte este alimento espiritual, que nunca falte tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Que nunca falte tu palabra en nuestras casas, Señor. Te lo pedimos, Dios, encarecidamente, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada persona que se une. Gracias por cada persona, Señor, que ha creado el buen hábito de escuchar tu palabra, de orar. Gracias por cada persona, Señor, que ha tenido un cambio de adentro hacia afuera y que ha sido notorio, y su hogar se restablece, su hogar es bendecido, Señor. Que hoy por esta palabra, que hoy por esta santificación, que hoy, Padre, por esta cercanía contigo, por esta comunión contigo, se aviven bendiciones abundantes. Que el que no tenía un trabajo estable lo pueda tener, y que sea un trabajo bien remunerado, que sea bien pago, Señor, para que puedan cubrirse las obligaciones y puedan tener lo necesario, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy suplicamos, Dios, para quienes tienen deudas, Padre, dineros, compromisos que pagar, Dios, que haya libertad, Señor. Nada mejor un pueblo, Dios, libre, libre de deudas, libre de compromisos, libre, Señor, de preocupaciones de esta vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que esté enfermo, Señor, que hoy sea sano, que hoy sea libre de ese dolor, que no sean esclavos de los medicamentos, que no sean esclavos de las citas médicas, que no sean esclavos, Señor, de exámenes constantes, sino que dependan de ti, Señor. Que hoy tu palabra los vivifique, que hoy tu palabra los sane, que hoy tu palabra, Señor, los libere de todos estos males, Señor. Para quienes están cautivos en su mente, que no han podido ser libres, Señor, que todavía sufren de depresiones, que todavía sufren de baja autoestima, que todavía le tienen miedo al futuro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ellos para que hoy haya libertad en la mente, para que hoy haya libertad, Señor, total, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se active la fe, Señor, y que la razón se someta a la fe, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Que haya restauración en los hogares, que vuelva el que se ha ido, Señor, que se restaure nuevamente las familias, por amor a cada uno de ellos, por amor a los hijos, Señor, por amor a un propósito que tú estableciste con cada familia, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por esta casa, Señor, renovación. Oramos por esta familia, renovación, Señor. Oramos, Padre, para que el propósito se haga realidad en cada uno, y que ya no anden más personas solas, Señor, que ya no anden más personas sin rumbo, que ya no anden más personas, Dios, como mirando al horizonte, Señor, sino que tengan una fe certera, una fe poderosa, Señor. Hoy en tu nombre bendecimos a quienes tienen propósitos de negocio, Señor, a que tienen un deseo de emprender algo, Padre. Seas tú obrando, sé tú delante de ellos, abriéndoles camino, abriéndoles espacio, Señor, para que puedan ver con sus ojos lo que un día anhelaron con su corazón. Que hoy se activen, Señor, personas, ángeles, Dios, con bendición abundante para tu iglesia. Vamos, dígaselo ahí al Señor. Señor, hoy confieso, hoy declaro solución a mis problemas. Hoy declaro, Señor mío, que no terminará este día sin que haya venido una respuesta del cielo, una respuesta gloriosa. Dale, Señor, este día será inolvidable. Este día marcará el inicio de grandes cosas en mi vida, en mi casa, en mi familia. En el nombre de Jesús, lo confieso, lo declaro. Y decreto, Señor, que hay gloria tuya a nuestro favor, que hay gloria tuya a nuestro favor, Señor, que hay gloria tuya, Padre, que hay bendición abundante. Y si puede, ahí donde está, empiece a girar lentamente. Haga un giro lento, haga un giro y empiece a decretar: Señor,
en el nombre de Jesús. Cambios, cambios para mi vida, cambios para mi casa, Señor. Quiero una transformación en mi hogar. Quiero una transformación en mi familia. Quiero una transformación en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Quiero una transformación en mis padres. Quiero que se vaya toda pobreza. Quiero erradicarla de raíz, Señor, en el nombre de Jesús. Cambios gloriosos, Señor. Lo que más necesitamos. Lo que más necesita nuestra casa, nuestra familia. Cambios de vida, Señor. Dígale al Dios del cielo, Señor, en el nombre de Jesús, hoy me levanté a confesar, Señor, que mi vida será diferente y la vida de cada miembro de mi casa será totalmente diferente. Una renovación total, Señor. Dígalo, estaba necesitando. Comienza por mí, Señor. Dígale a Dios, Señor, el cambio que vas a hacer en mi familia, comiénzalo por mí. Comienza por mí, Señor, ese cambio. Porque si cambio yo, cambiarán ellos. Si cambio yo, cambia mi entorno. Si cambio yo, cambia mi economía. Si cambio yo, cambia, Señor, todo en mí y todo alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Muchas, muchas gracias. Amén y amén. Bien, amados, bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Les invito a que abran sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los corintios cristianos, capítulo 10. Y Natalia Narváez, el día de hoy, va a ser tan amable de hacer esta lectura. Natalia, bien pueda, por favor. Activa su micrófono, es tan amable, Natalia. Sí, señor, un momento que la estoy buscando. Bueno, muy bien. Bien, amados, espero que esta palabra llegue a sus corazones, estén muy atentos. Si tienen con qué tomar apuntes sería fabuloso. ¿Para qué? Para después repasar. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 10, los primeros 6 versículos. Hoy el apóstol Pablo va a hablar acerca de su ministerio. Ese es el enfoque que él le estaba dando o le iba a dar a los corintios cristianos. Bueno, veo que a Natalia se le ha dificultado algo. Si alguien más tiene esa lectura para que... Amén, mi pastor. Buenos días. Sandrita, bueno. Natalia, no se preocupe, pero sí va a escuchar la palabra. Bien pueda, Sandrita, por favor. Buenos días, Dios les bendiga. Leemos la palabra. Dice allí la palabra, Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Muy bien. Sandrita, mil gracias, muy amable. Bueno, mis amados, esta palabra quiero que por favor la puedan hacer como una cosmovisión
de que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en general, pero a un grupito en particular. La iglesia eran muchas personas, pero había un grupito que no era muy grande, pero eran muy influyentes, que no creían en el apóstol Pablo, porque ellos se habían creado como un estereotipo, ellos se habían creado una forma de que un predicador no debía de trabajar, no debía de andar en overol, no debía de andar en otra facha, sino que ellos se crearon una imagen de que un predicador tenía que ser una persona muy apuesta, sin problemas de salud, sin problemas de dinero, sin problemas de familia, sin problemas emocionales, en fin. O sea, ellos se crearon una figura casi que perfecta y eso no les permitía recibirle una palabra al apóstol Pablo, pero ellos estaban ahí. Ellos estaban ahí porque de alguna manera creían en Dios, pero se resistían a creer en el apóstol Pablo. O sea, para ellos no era un apóstol, para ellos no lo asimilaban, no lo aceptaban. Entonces estaban chocados con esa imagen. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo en el verso 1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, ¿a qué lo lleva el apóstol Pablo? A esa minoría. Aunque la carta es para todos, pero al buen entendido pocas palabras. Uno entiende cuando la palabra es para uno. Entonces, lo que hace Pablo es decirles, lean esta carta para todos, aunque es para unos pocos, y no se podían coger aparte y decírselo. ¿Por qué? Porque ellos, como eran tan influyentes, podían maltratar a los demás. Y el apóstol Pablo usa el modelo de Jesús. Habla de la mansedumbre y habla de la ternura de Cristo. Porque eso era el Señor Jesús para los discípulos. Eso era el Señor Jesús para la gente. Acordémonos, cuando esa multitud siguió al Señor Jesús y los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, despídelos. Así actuaban los discípulos con la gente, pero Jesús decía, no, porque tengo compasión de ellos. Estaba mostrando mansedumbre y estaba mostrando ternura. Cuando el Señor Jesús iba camino a resucitar a la hija de aquel centurión, ¿sí? Entonces, dice que en el camino una mujer toca a Jesús el manto y Jesús se devuelve y dice, alguien me ha tocado, y empieza a tener un diálogo con ella y con la gente. O sea, él sí tenía el fin de ir a resucitar, a sanar al inicio a la hija del centurión. Pero en el camino se presentó algo. O sea, Jesús no vive de afanes. Jesús no vive de afanes porque a él le es lo mismo sanar a un enfermo o resucitar a un muerto. Él no tiene problema con eso. Entonces, vemos la mansedumbre y vemos la ternura del Señor Jesús en todo. Pero él era duro con los religiosos. Él era duro con los sectaristas. Él era duro, él era osado. Pero cuando hablaba en general. Pero esa palabra caía en ciertos lugares. Y eso dicen algunas partes que a uno le rechinaban los dientes. Otros se fastidiaban, algunos se iban, otros se quedaban, pero se quedaban ofuscados. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, a los corintios, que lo acepten a través de Cristo Jesús, que no lo miren a él, sino miren su vida en Cristo Jesús para que lo puedan aceptar. Por eso dice, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros.
porque en la primera carta el apóstol Pablo ya le había escrito a ellos y les decía, oigo en que entre ustedes hay disensiones, hay divisiones. Y él decía, en parte lo creo. En parte creo que todo lo que está llegando a mis oídos es verdad. Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia muy polémica, demasiado polémica, demasiado contradictoria, demasiado dada a tener dificultades entre ellos, roces. O sea, era difícil. La verdad que esta iglesia fue una de las más difíciles para el apóstol Pablo en su momento. ¿Por qué? Porque ellos no podían estar sin tener problemas. Se habían acostumbrado a ese estilo de vida. Y los problemas que tenían, porque el apóstol Pablo juzgaba casos de inmoralidad, cosas que sucedían en las casas de los hermanos, pero estaban trayendo el problema a la iglesia. Y eso sí que se vuelve algo verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque ellos estaban relacionando problemas hogareños con problemas de comunidad. Y todo mundo terminaba enterándose. Por eso el famoso dicho, que la ropa sucia se debe lavar en casa, ¿sí? Pero no, ellos lo divulgaban todo y entonces se volvía un problema de todos. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo cuando estoy con ustedes, actúo sencillamente, actúo con humildad, pero cuando me alejo, entonces cobro valor y les digo unas cuantas verdades. Por eso del capítulo 10 al capítulo 13 pareciera que fuera una tercera carta a esa misma iglesia para decirles unas cuantas cosas que en presencia no lo hacía para no lastimar a más personas, porque él no cobraba, no podía hablar en ese tono, no podía, sino más bien se hacía entender a través de la carta y esperaba que hubiera cambios. En el versículo número 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Eso era el problema, que los cristianos corintios, esa minoría, esos poquiticos, era un porcentaje pequeño, pero que, como dijo el Señor Jesús, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito nomás se necesita. Un poquito de azufre en un vaso me envenena todo el vaso. Es suficiente. Hay cosas que con un poquito nomás. Entonces, ahí, ese era el problema, que no veían al apóstol Pablo como ellos se lo habían imaginado. No lo aceptaban. Y qué tristeza cuando una persona es buena y es útil cuando no se le conoce muy bien. Pero ya después se desecha, ya después como que no sirve. Como los hijos cuando le empiezan a ver defectos a los padres. Como los hijos cuando dicen, no, yo ya gano más que mi papá, no me hace falta. Pero que cuando era un niño, pero que cuando era un adolescente, pero que cuando tenía alimento y no tenía que buscarlo él. Entonces dependía de un padre. Y así se está viendo a muchas personas y muchos lugares. Desafortunadamente, la historia se está repitiendo. Que cuando alguien llega por primera vez y claro, es lo mejor, pero ya después no hace falta. ¿Por qué? Porque ya como que cogen alas, ya como que se sienten que pueden actuar solos, son autosuficientes. Y eso estaba pasando porque ellos, esa minoría, al apóstol Pablo como que los está advirtiendo, les dice, voy a ir, voy a volver a ir. Pero la verdad no quisiera usar de osadía estando presente con usted, porque lejos soy más fuerte que cerca. Y esa es una buena forma de un líder, de preparar como una antesala, diciendo, ¿cómo quieren que vaya?
En otras partes el apóstol Pablo les decía, tengo un pan y tengo una correa. ¿Cuál de las dos quieren? ¿Qué prefieren de mi parte? Porque si quieren que los trate duro, yo los trato duro. Pero si quieren que los trate con amor, los trato con amor. Prácticamente esa era la situación. Como cuando hay personas. Y recuerdo la historia de un hombre que nosotros le predicamos el evangelio. Muy joven, le predicamos la palabra con mis hermanos. Y nos empeñamos en orar por él, porque un hombre estudiado impresionantemente, muy estudiado, profesor de 2 universidades. Era un hombre que comía libros impresionante. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca se le conoció una mujer como compañera de él. Nunca. Siempre dedicaba al estudio. Y llegó el día en que Dios lo bendijo a él a través de esas oraciones y él se convirtió al Señor. Y al principio nosotros le hablábamos, pero tal vez no duramos 6 meses con él, trabajando en su vida, ayudándole a formarse como cristiano, a vivir toda lo que se vive en el evangelio. Y como claro, él con mucho conocimiento, llegó el día en que dijo, no, yo ya me voy a empezar a congregar en tal parte. Y él mismo escogió su lugar de iglesia, él mismo, él no se dejó ayudar. ¿Por qué? Porque él empezó a menospreciar, él dijo, no me dan la talla, no alcanzan para mí, no son lo suficiente para mí. Tremendo. Y empezó a congregarse en un lugar. Y entonces allá había un instituto bíblico y él se ingresó al instituto. Claro, una persona que le gusta estudiar, pues se matricula, aprovecha esas oportunidades y empezó a estudiar. Y a medida que iba estudiando, entonces dijo, como que el pastor aquí no me da la talla, no me da la talla. Y él era inoportuno, porque en predicaciones, él le cortaba al pastor y le decía, respóndame esto, respóndame aquello. Y siempre tenía algo que preguntar en los cultos, para él ufanarse de su conocimiento. Y resulta que no aguantó ahí y se fue para otra iglesia. En cierta ocasión lo encontré y lo saludé y me dijo, pues ahí voy, no encuentro un pastor que me dé la talla. Así escuetamente, no encuentro un pastor, no encuentro una iglesia. Y yo empecé a tratar de instruirle, decirle, mira, debe dejarse enseñar. O sea, si su merced sigue así, la verdad que va a ser muy difícil su vida, porque Dios sí lo quiere usar, pero no de esa manera. Entonces, se salió de ese instituto, se matriculó a otro y claro, avanzó más. Cuando yo me lo encontré, me dijo, estoy estudiando para ser pastor. Ya, qué bueno, me alegra, lo felicito. Me dijo, sí, ya llevo 1 año y son 3 años de estudio teológico. Lo felicité, como es mi costumbre siempre, levantar los ánimos y dar esperanza. Y él, incluso me decía, algún día voy por allá a su iglesia, algún día voy por allá para poderles enseñar unas cositas. O sea, él mismo se autoinvitaba. Él siempre trataba de buscar la forma de llegar a algún lugar para impresionar. Y así pasó, así pasó. Fue de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. En un mismo año podía estar en 3, 4, 5 iglesias. Impresionante. Se desbocó este muchacho, se desbocó. Creo que no superaba los 40 años. Muy estudiado, muy estudiado, muy preparado. Y él así, iba de lado en lado. Llegó a una iglesia grande y tampoco. No, es que no me dan la talla, no me responden como yo pienso que me deben responder. Siempre estaba así, cuestionando al mensajero, cuestionando la predicación, cuestionando, porque su teología no le permitía. Hasta que un día cualquiera, él llegó a su casa, como era su costumbre. Él llegaba muy tarde, todas las noches. Él nunca se veía por ahí temprano. Él llegaba tipo 10:30, 11 de la noche, siempre. Ya era una costumbre. Todos los vecinos le conocíamos a él.
Y llegó cierto día, se acostó como fue su costumbre. Y bueno, al otro día no se levantó. La mamá fue la que se dio cuenta. ¿Por qué no se fue a trabajar? ¿Por qué no? Si es que él es muy juicioso, tenía su disciplina. Pero la mamá, a eso de las 7 de la mañana, la mamá se preocupó porque él nunca se queda ahí acostado. Y cuando fue a despertarlo, el muchacho estaba muerto. El muchacho había muerto. Lamentable. Todo lo que se pudo haber hecho con él, todo lo que Dios pudo haberlo usado, pero él se apresuró por menospreciar a hombres de Dios, por menospreciar la palabra, por siempre por poner un nivel que era su nivel, era su nivel. Y eso, amados, si usted quiere buscar errores en un hombre de Dios, los va a encontrar. Créame que sí, los va a encontrar, y no pocos, muchos. Pero es que uno tiene que aprender a ver el contenido, no a ver no a ver la fachada. Uno tiene que ver el contenido, la esencia, y este muchacho jamás vio la esencia, vio la forma, pero no vio el trasfondo. No pudo ir más allá, porque la palabra no le satisfacía, porque no era lo que quería escuchar. Así eran los fariseos, así eran los saduceos, así eran los herodianos, todos los que tenían una secta, una escuela teológica o filosófica, cuestionaban los mensajes. Así era la iglesia de los Corintios, ese pequeño grupito que se reunían a cuestionar la palabra, la vestimenta del apóstol Pablo, el problema que tenían los ojos, todo eso le veían defectos y se quedaron con los defectos, se quedaron. Pues en el versículo número 3 dice algo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el apóstol Pablo decía, yo soy muy natural, yo soy un ser humano como ustedes. Se cree que el apóstol Pablo era una persona que daba la sensación de ser un viejo, muy viejo, arrugado. No tenía cana porque él era calvo. Sus ojos eran agrandados, su boca de igual manera. Su manera de caminar no era la mejor. O sea, él físicamente lo describen los que pudieron hacerlo en su momento, como una persona más bien pausada, como un viejito regañón, como da la sensación de ser una persona amargada. Pero es que él estaba concentrado en lo de él. Él no se fijaba en él. Como quien ve a este señor Albert Einstein, esa foto que él saca. Los científicos no se arreglan el bigote, la barba, no se arreglan el cabello. Ellos no les interesa lo estético, ellos les interesa lo que están haciendo. Ese era el apóstol Pablo, una persona que prefería leer la palabra de Dios que cepillarse los dientes. O sea, él no tenía problema con esa parte estética. Él decía, si me aceptan así, pues bien, si no, no. Somos nosotros los que hemos cambiado. Somos nosotros los que ahora nos preocupamos mucho por el atuendo. Como le pasó una vez a un pastor que lo habían invitado a una iglesia y él llegó sin corbata. Él no llevaba corbata. Y entonces allá el pastor de ese lugar que lo había invitado se le acercó y le dijo, no, qué pena, pero aquí ningún hombre se puede parar a predicar si no usa corbata. Y así pasó. El pastor aceptó, le dijo, bueno, tranquilo, no se preocupe, si hay otra oportunidad, con mucho gusto, yo vengo con corbata y predico. Y así fue. Se dio que el pastor lo volvió a invitar. Y cuando pasó el pastor, que había sido invitado, entonces él cogió y saludó a la gente. Y así como pudo, se quitó su corbata y la colgó sobre el micrófono y se hizo a un lado. Se quedó así mirando la corbata y claro, todo el mundo intrigado y dijo, ay, ¿qué está haciendo el pastor? Se quitó la corbata, mire dónde la dejó. Y se quedó un rato así, hasta que hubo el murmullo. Ese murmullo, me imagino, ahí. Y mírelo, ¿qué estará haciendo?
¿Por qué hace eso? Y al ratico él cogió nuevamente el micrófono, cogió su corbata y les dijo, espero que el mensaje de la corbata les haya ayudado. Muchas gracias por su atención. Y entregó el micrófono al otro pastor. Porque no es el atuendo el que predica. No es el estuche, es el contenido. Es el contenido, mis amados. Si aprendemos a valorar el contenido, créame que lo demás no es relevante. Lo demás no interesa. Lo demás no interesa. Con mucho cuidado, David. Si uno ve que es gordo y empieza a criticar la gordura, eso le va a impedir recibirle la palabra. Si ve que no se arregla su parte física, eso le va a estorbar la palabra. Ese era el problema allí. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, esta carne, a la final, del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Así ¿de qué nos ufanamos? Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo deja como lo material de lo que están hablando y se mete a lo espiritual. Y él prácticamente les quiere correr los velos y decirle, mire, es más importante la oración que el atuendo que lleva a orar. ¿No se ha dado cuenta, mis amados, que hay lugares que si usted no lleva un velo, no puede? Que si usted no lleva un kippot, no puede. Que si usted no lleva un manto, no puede. Que si usted no va perfumado, no puede. Porque se volvió todo estético. Todo se ha vuelto estético y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo. Y esto ha sido tema de muchas enseñanzas. De que ya no se mire la persona. No se mire. En el libro de Santiago, capítulo 2, el mismo apóstol lo dijo. Si entra un hombre a la congregación con vestido espléndido, con anillo de oro y muy bien, tú no le puedes decir, ven, siéntate aquí adelante, porque traes buena apariencia. Y si entra un hombre andrajoso y le dices, tú quédate allá, ¿no estás haciendo acepción de personas? ¿Por qué? Porque para Dios todos somos útiles. Para Dios todos somos sus criaturas. Para Dios todos. Él es nuestro Señor. Entonces, esa distinción y esa acepción de personas. Pero aquí el problema no era la acepción entre ellos, era al líder, era al apóstol, era al hombre que les traía la palabra, que lo tenían etiquetado. Y entonces él cambia el tono y él dice las armas de nuestra milicia. O sea, en el mundo usted usa el atuendo, usted usa el traje, usted usa el lenguaje, usted usa lo que quiere porque esas son las armas del mundo. En el mundo es, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. En el mundo, hoy en día la figura, aunque no califique, es lo que más interesa. ¿No nos hemos dado cuenta cuando entrevistan a las reinas de belleza? Unas preguntas a veces sencillas, pero dentro de esa sencillez se complican. Son muy bonitas, son muy lindas, pero nada inteligentes. Muchas de ellas son solo porque se ocuparon en la belleza. No se prepararon para muchas cosas y no se puede generalizar porque hay unas niñas que se preparan en todo. Pero muchas están tan preocupadas que pasan tantas horas en el espejo, pasan tantas horas en el gimnasio, se cuidan de comer para mantener su figura, porque a la postre eso es lo que van a premiar. Pero carecen de entendimiento, carecen de armas, porque en la vida espiritual usted no puede luchar con un traje. En la vida espiritual usted no puede luchar con apariencia. En la vida espiritual usted no puede decir que aquí soy yo. No, no, no. En la vida espiritual hay unas armas que el apóstol Pablo las enseñó
en el libro de Efesios, capítulo 6. Las armas de la milicia de Dios. Como dijo él, pongámonos la armadura de Dios. Y esa armadura tiene un yelmo para la cabeza, tiene una coraza para el corazón, tiene un calzado para los pies, tiene un escudo para protegerse y tiene una espada para arremeter contra el enemigo. O sea, tiene elementos. El cristiano tiene armas. La palabra de Dios, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, el testimonio, todo eso son armas del cristiano. Pero estamos usando armas físicas. Armas físicas, es que yo tengo dinero. ¿No se ha dado cuenta? Muchas personas, si usted no muestra un buen carro, como que no lo acepta. Si usted llega a una parte en taxi, como que no sirve, no califica, no califica. Porque ya muchas personas, o sea, toca colocarles todo, toca colocarles todo. Si el celular no es de alta gama, como que no. Si llega de pronto con una tablet o con un aparato celular y ahí lleva su Biblia y dice, no, esa Biblia no, esa Biblia no. Aquí tiene que llegar con Biblia análoga, aquí tiene que llegar con Biblia de esas así, de hojitas, o si no, no. ¿Por qué? Porque no aceptamos las formas. No aceptamos que el Señor puede usar a cualquier persona. A cualquier persona, claro. Va de la mano su arreglo, va de la mano su presentación, pero para Dios no es muy importante eso. Él no es muy importante eso. ¿Por qué? Porque necesitamos es dar unos frutos. Dar unos frutos. A David cuando estaba en su proceso, en alguna ocasión él se fingió ser loco y así lo tuvieron para poder salvar su vida. Si él no se hubiera puesto así, lo matan, lo hubieran matado. Él se fingió ser un loco, él dejaba caer la baba, pero nunca dejó de ser el David, nunca, nunca. Entonces, mis amados, no etiquetemos a las personas porque nos podemos estar haciendo daño. Hoy en día, lamentablemente, eso se nota. Es que me voy para donde el apóstol, es que me voy para donde el profeta, es que me voy para la iglesia, que es que allá sí las sillas son reclinables. Amado, usted está buscando comodidad. Usted no está buscando a Dios, está buscando un estatus. Está buscando una iglesia de estrato, no una iglesia de Dios, una iglesia de estrato. Es que allá sí se mueve el dinero, es que allá sí, es que allá sí y allá sí. Y no está pensando en su vida espiritual. ¿Cuántos lugares que son en teja de zinc, en tela de paroy? ¿Cuántos lugares que son en tablas? Pero qué unción que hay allá, qué unción de estos hombres de Dios. Y usted les ve las uñas y son llenas de tierra porque son agricultores. Pero qué unción, pero qué oración, pero qué testimonio, pero qué palabra. Y a ellos no dan la talla. Amado, usted no puede escoger a su pastor, Dios se lo asigna. Como uno no puede escoger a los padres, Dios no los asigna. Pero a veces uno no entiende la asignación, porque uno no ora por asignación, uno ora por estrato. Es que allá el pastor, él sí viste de marca, él sí los perfumes son finísimos, son en aceite, no pueden ser en alcohol porque eso le daña la piel. Es que allá sí, allá nos enseñan etiqueta. Ay Dios, si usted supiera los sermones que se han encontrado entre el siglo XVII y siglo XVIII, usted se asombraría. Usted se asombraría. Sermones. Y hoy en día estamos volviendo a eso. Afortunadamente, uno lee y uno aprende qué cosas no se pueden estar haciendo. Pero hoy en día ya hay mensajes de glamour. Les vamos a enseñar cómo sentarse a una mesa. Les vamos a enseñar dónde va el tenedor, dónde va el cuchillo, dónde va
la cucharita para el postre. Les vamos a enseñar qué tanto abrir la boca. Les vamos a enseñar la posición, el glamour, mensajes de glamour. En el siglo XVIII encontraron un mensaje que decía cómo sembrar algarrobas. Ese era el título de la enseñanza, cómo sembrar algarrobas. O sea, uno puede deducir, aquí no se va a enseñar de Dios, se va a enseñar de agricultura. Como hoy en día les vamos a enseñar cómo ser millonarios. Les vamos a enseñar cómo empezar a ser muy prósperos. Amado, estando en Dios hay prosperidad. Hay cosas que por obvias razones, si usted entra a un lugar, donde se predica la palabra, usted se vuelve espiritual. Usted se vuelve espiritual, pero si hay un lugar donde se predica de solo dinero, usted se vuelve material y sus mensajes van a ser materiales. Todo lo ve dinero. Y el Señor Jesús advirtió contra eso, dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si termina perdiendo su alma? Por eso el apóstol Pablo les dice, hijos, cambien sus armas, porque si van así, el dinero no los va a poder salvar. Y les da un consejo, derriben los argumentos, versículo 5, derriben los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los estaba invitando a cambiar. O sea, desármense. Ya no ofendan al pastor, ya no ofendan al apóstol, ya no ofendan al profeta. Es que yo tengo más que usted. Es que mi carro sí es de buena marca, el suyo no. Es que mi casa, apartamentos por todo lado y usted vive en arriendo. No me da la medida. No es lo que yo quería. Por eso el apóstol Pablo le dice, hombre, derriben esos argumentos. ¿Quieren ser hijos de Dios? ¿Quieren ser cristianos? Pues no es en la forma, porque de forma estaban bien. Es el trasfondo, es la esencia lo que habían dejado, lo habían descuidado. Y eso es así, mis amados, eso es así, igual, como en una casa. Cuando los hijos empiezan a tener mejor estudio, fueron a la universidad, ganan buen dinero y después el papá no les sirve, la mamá no les sirve. ¿Por qué? Porque lava ropas, porque vende en la plaza de mercado, porque está alquilada en una empresa. Ya no le sirve porque gana el sueldo mínimo, pero con ese sueldo mínimo hizo un profesional. Con ese sueldo mínimo fue que hizo lo que esa persona es. Ahí es donde necesitamos nosotros ayudarle a muchas personas que se desarmen, El apóstol Pablo dijo, si yo sigo con mi teología, pierdo a Cristo. Y a Pablo, ¿quién lo cogió? Esteban era una persona que servía a las mesas. A Pablo no lo cogió Pedro, no lo cogió Juan, no lo cogió un apóstol, lo cogió un servidor a las mesas y formó al apóstol Pablo. Si supiéramos lo que Dios tiene en cada persona, si le miráramos el amor que tiene, entonces nosotros podríamos decir, lo acepto, me sirve. Gracias, Señor. De Jesús lo desechaban. Decían, no puede ser hijo de Dios. No. Acordémonos que Poncio Pilato le puso el manto de él. Poncio Pilato lo vistió con un manto de púrpura porque dijo, ahora sí se parece a un rey. No. Él siempre fue un rey. Pero el mundo quiere decirle cómo se vista el pastor, a dónde vaya el pastor, en dónde viva el pastor, y todo mundo quiere darle órdenes porque quieren es una figura. Quieren una figura y eso no va a pasar. Eso no puede pasar. El apóstol Pablo dijo, si yo les predico lo que ustedes quieren oír, entonces no soy ministro de Cristo, no soy el enviado de Dios para sus vidas, porque ustedes quieren oír lo que quieren oír. Oiga, tremendo, ¿no les parece?
Por eso digo que es como si fuera una tercera carta. Él se está dirigiendo en un tono más fuerte a ciertas personas que no lo aceptaban a él. Y a la postre ellos terminaban perdiendo. Porque el apóstol Pablo no dejaría de ser apóstol, pero ellos sí dejarían de ser hijos de Dios. Cuando uno lucha contra la corriente, cuando uno etiqueta personas y lugares. Entonces hoy en día, personas, cuando venga el diablo a hacerles daño, el dinero no va a valer. No va a valer. En el libro de Apocalipsis, los últimos capítulos dice que llegará el día en que botarán el dinero, sus riquezas a las calles y dirán, ayúdenos. No van a poder ayudar. Amado, no se materialice. Ayude la obra de Dios. Ayude la obra de Dios. Siéntase. Que contribuye. Siéntase. Toda ofrenda, todo diezmo que usted coloque ahí está ayudando. Pero usted no está comprando nada. Usted está obedeciéndole al Señor, no está comprando milagros, no está comprando la moral del pastor, no está comprando el mensaje. Usted no está diciendo, es que yo quiero oír esto porque estoy pagando. No, no, usted no está pagando. Usted está desobedeciéndole a Dios y con eso el Señor mantiene los lugares. Y Dios bendiga a los pastores que a la madrugada estaban orando para hacer una visita, para que esa visita llevara bendición a esa casa. Dios bendiga a los ministros de Dios. Dios nos bendiga a todos los que estamos haciendo la tarea. Igual, necesitamos hacer la tarea. Pero hay que derribar argumentos. Hay que derribar un conocimiento que no está permitiéndole a la gente conocer la esencia de los hombres y las mujeres de Dios. Que a veces con 3, 4 personas, pero ellos no dejan de ser pastores. Ellos no pierden su esencia. A ellos no los infla la multitud. No los infla la multitud. Ellos quieren es edificar a las personas que tengan ahí. Que briegan en su economía, sí. Que a veces no se parecen. A veces no se parecen, pero alguien dijo, es mejor ser que parecer. Es mejor ser que parecer. Y por último, les dice en el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cómo se castiga la desobediencia? Con una obediencia perfecta. No hay otra forma. Usted no puede reprender el mal genio si no se pone de buen genio. Usted tiene que hacer todo lo contrario. Y ahí va a haber resultados buenos. ¿Cómo se reprende la desobediencia? Con una buena obediencia. Con una buena obediencia. Cuando uno no pone como condiciones. Es que tienen que hacer esto conmigo. Es que me tienen que aquí y me tienen. No, no, no. Uno ya tiene posición en Cristo. Y yo siempre lo he dicho, cuando estemos en el cielo, para mí en lo personal, cualquier lugar está bien. Desde que esté en el cielo, cualquier lugar, el cielo no tiene lugar malo. El cielo no tiene lugar malo. Entonces, aquí en la tierra se están evidenciando muchas cosas. Muchas cosas. Por favor, incline su rostro. Incline su rostro. Ahí, si lo que está haciendo no se lo impide. Incline su rostro por un momento. Hoy le invito a que reflexione. Hoy le invito a que valore. Hoy le invito a que se desprenda de cualquier prejuicio que tenía contra sus pastores, contra los apóstoles, contra los profetas que han sido enviados de parte de Dios. Uno no los puso, Dios los puso, Dios los colocó ahí, Dios los colocó. El apóstol Pablo siempre dijo, siervo de Cristo, siervo de Cristo. Los mismos hermanos del Señor Jesús nunca se presentaron como hermanos, se sintieron indignos, dijeron siervos de Cristo. Siervos de Cristo. Si usted se pone en una posición que es su posición y nadie se la va a quitar y dice, Señor, voy a aceptar el orden. Estoy en un lugar donde no hay democracia, sino teocracia. Y teocracia es que Dios gobierna. Democracia es donde se quitan y se ponen entre ellos. Pero en la iglesia no es democracia, es teocracia, donde Él sigue gobernando. Les bendigo, los quiero mucho. Sandrita Casallas, por favor, active su micrófono, nos saluda. Bueno.
nos dice cómo llegó esta palabra por allá. Bien, pues, mi Sandrita. Buenos días a todos, bendiciones. Amén. Bueno, yo creo que hay momentos en los que como el apóstol Pablo tuvo que hacer llamado de atención. Nosotros como iglesia es muy necesario, supremamente necesario, que también haya momentos en el que nos tengan que, como la palabra lo dice, ser exhortados. Y que como lo hizo el apóstol Pablo, yo digo que le puso como los pies en la tierra, aquellos que estaban como muy altivos, muy sobrados, por decirlo. Porque generalmente es así, o sea, se juzga más por lo que se ve que por lo que hay. O sea, por lo que hay en el interior, lo que hay en la esencia, que tenemos que ver. Que Dios nos ayude para ver la esencia y no ver lo exterior simplemente. Porque muchas veces, y yo sí he escuchado muchas personas, no, yo me voy para allí, me voy para tal lado porque ven es que las luces, que mucho sonido, que muchas cosas, que allá sí hay bendición. Y creen que la bendición es eso, que allá sí se siente la presencia, dicen muchas cosas, porque hay de pronto eso. Pero como decía mi pastor, hay lugares tan humildes, tan pobres en recursos, donde está la presencia del Señor, que uno dice, wow, de verdad uno siente ese fluir del Espíritu. Entonces, qué bueno cuando el pastor y cuando el Señor permite que el pastor nos dé como estas enseñanzas, para que aprendamos nosotros a eso, a no querer manejar nosotros la obra que Dios colocó en alguien. Maneje la obra que colocó en usted, así de sencillo, guiado por Dios, instruido por Dios, obedeciendo a Dios, porque es que a veces queremos como que se haga lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, y no es así. Yo siempre he dicho que si el Señor colocó un pastor en una iglesia, ¿nos equivocamos? Sí. A veces cometemos errores, claro, somos humanos, somos personas, no somos nosotros pues los perfectos, pero Dios es el que va formando, va enseñando, Él es el que nos va guiando por el camino. Si uno se somete a que Dios sea que el Espíritu Santo sea el que nos diga y nos direccione, pues aunque a veces nos equivoquemos, el mismo Dios se encargará de corregirnos. No somos nadie para corregir a nadie, para estar señalando, para estar diciendo es que usted tiene que hacer lo que yo le digo. No es así. Yo le decía a alguien en estos días, si quiere posición, órele a Dios, que Él es el que da la posición. No somos nosotros los hombres. Yo no me puedo autoproclamar, porque la misma palabra dice, no se gloríe usted mismo, sino deje que sea el Señor haciendo todo. Entonces, bueno, mi pastor, gracias por esa palabra, por esa enseñanza, y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ver a la manera de Dios, a no cuestionar. Si algo no nos gusta, pues está la oración. Oremos, pidámosle al Señor que sea direccionando. Anoche precisamente yo estaba enseñando eso en la clase. Yo decía, muchas veces es muy fácil de pronto decir, Julano se equivocó, Sutano se equivocó, pero ¿qué tanto estamos orando para que ese Julano y ese Sutano no se equivoque? Nosotros tenemos que ser los escuderos que nos levantamos a orar por nuestras autoridades para que nos equivoquemos menos. Así de sencillo. Bendición, mi pastor, un abracito. Un Sandrita, abrazo a todos. amén. Muchas gracias, muy amable por sus aportes. Bien, mis amados, les bendigo sus vidas. Ahora a las 9 de la mañana será inicio al ayuno del día de hoy, y a las 7 de la noche nuestra reunión, nuestro culto, para que hoy vayan con toda libertad y se sigan gozando y bueno, reciban una palabra más de edificación. Bendiciones. Feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.